Bueno, vamos a empezar con la explicación. Recordando que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, que tienen como fin es recibir volúmenes de sangre, y gracias a las válvulas tricúspide y mitral, pasa esa sangre hacia los ventrículos, cuyas paredes son más gruesas, ya que ellas se encargarán es de la eyección, para que la sangre tome otro camino, como por ejemplo del ventrículo derecho pasa hacia la arteria pulmonar gracias a la válvula pulmonar, y del ventrículo izquierdo pasa hacia la aorta gracias a la válvula aórtica. En la fisiopatología también participan los pulmones, ¿no? Ya que el ventrículo derecho eyecta sangre hacia la arteria pulmonar. Esa sangre llega al sistema pulmonar donde ocurre hematosis. Ese cambio de sangre desoxigenada a sangre oxigenada para recibirla finalmente por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. En el caso de la valvulopatía mitral, es una afección que se da entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula mitral se diferencia del resto de las válvulas por tener solamente 2 valvas, una anterior y una posterior. En el caso de la válvula mitral, esta se abre en diástole, es decir, en la fase de llenado, ya que aquí es cuando ella permite que la sangre pase de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Mientras que en sístole, cuando ocurre la contracción, esta se cierra, ya que el flujo irá del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ya que durante la sístole se mantiene cerrada para que no regurgite la sangre. Durante la diástole tiene que estar suficientemente abierta, y aquí ocurren 2 procesos. El paso se da de manera pasiva y activa. Los primeros 2 tercios son de manera pasiva, ya que una vez que pase la sangre de la circulación pulmonar y llegue a la aurícula izquierda, cuando ya se empieza a llenar poco a poco, ese volumen empieza a ejercer una presión, y esa presión es suficientemente para abrir esta válvula mitral y que se empiece a llenar el ventrículo izquierdo. El último tercio ocurre de manera activa, y esto se da gracias a la sístole auricular, esa contracción mínima, ya que la aurícula con esa pared tan fina no tiene ese gran poder de eyección, a diferencia de los ventrículos. Y así lo termine una vez de eyectar todo ese fluido para que se llene todo el ventrículo izquierdo, ¿no? En las estenosis lo que hay es un trastorno de apertura. Estenosis quiere decir que hay una estrechez. Entonces, esta válvula debe de tener ese orificio necesario para que pueda fluir con normalidad la sangre. En la patología, estas valvas se estrechan, y esto puede ocurrir por fusión de las valvas, fusión de las comisuras, por defectos congénitos, fiebre reumática, artritis reumatoide, entre otras, ¿no? Que son diferentes etiologías que pueden causar estas valvulopatías. En la estenosis, las valvas van a estrecharse impidiendo el correcto paso de la sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo primero que se va a causar? Un aumento de la presión transvalvular. Quiere decir que el cambio está ocurriendo principalmente en estas 2 valvas, que ahora están sufriendo un defecto de apertura, porque no se abren con la misma facilidad. En la fisiopatología va a haber una sobrecarga de presión en la aurícula izquierda. Ahora, esta aurícula ya no está manejando presiones y tiene que trabajar como de a fuerza para poder vencer la presión de las valvas y así abrirlo, y que esta sangre logre llenar por completo el ventrículo izquierdo. Ahora, vámonos en forma de retroceso, diciendo que
Ahora, si aumenta la presión en la aurícula izquierda de manera retrógrada, va a aumentar la presión en el sistema venocapilar de los pulmones. En este sistema vamos a tener un aumento de la presión hidrostática y esta presión hidrostática lo que me podría causar puede ser un edema intersticial, posterior a esa un edema alveolar y finalmente un edema pulmonar. Retrocediendo, llegamos a la arteria pulmonar donde puede ocurrir hipertensión pulmonar dependiendo de cuánto sea la resistencia que esta influyera. Antes de seguir retrocediendo, recordemos que está habiendo cambios de presiones y tiene que haber más fuerza. Entonces, esta aurícula tiene aún más trabajo y es donde ocurre otro paso, que por tanto aumento de presión produce la dilatación de la aurícula izquierda para que ésta entonces pueda abarcar toda esa presión que necesita para que este ventrículo se llene finalmente, ya que no hay el suficiente paso por la estenosis. Este paso está reducido. Volviendo al retroceso, dijimos que de la arteria pulmonar llegamos a la ventrículo derecho y este ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Entonces, si se hipertrofia quiere decir que la contracción del ventrículo derecho le va a costar aún más porque ese músculo del ventrículo derecho es mucho más grueso y de ahora tendrá que ejercer más presión para poder contraer y eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar. Si se aumenta la contracción, va a aumentar la sístole, porque es en sístole cuando va a haber contracción ventricular derecha para la eyección, y si aumenta la sístole, disminuirá la diástole. Este ventrículo, además que se está hipertrofiando, está aumentando su presión y su resistencia, y de manera retrógrada va a afectar la aurícula derecha, que a su vez va a tener que dilatarse. ¿Por qué? Porque se aumenta la presión en diástole, y si se aumenta la presión en diástole es porque es más corto su tiempo para llenar el ventrículo derecho. ¿Y qué va a pasar? Se dilatará. Quiere decir que también crece la aurícula derecha, porque el volumen sanguíneo que está en la aurícula derecha, sangre desoxigenada, tiene que ejercer aún más presión para lograr vencer la presión que aumentó en el ventrículo derecho. Retrocediendo aún más, llegamos a las venas cavas y ahí va una disminución del retorno venoso y esta disminución lleva a un aumento de la presión venosa sistémica. En la auscultación escucharemos entonces un soplo y este soplo se da en diástole, ya que dije que la válvula mitral se abre en diástole y en patología inicia siendo un soplo proto-mesodiastólico, que ésta se escuchará al inicio de la enfermedad. Mientras ésta vaya progresando, se llegará a un soplo mesodiastólico.